Probablemente la mayoría de ustedes conoce el término yandere, pero para los que no, este es un término japonés usado para referirse a una persona con personalidad dulce y agradable por fuera, pero hostil y agresiva por dentro. En algunos casos, hasta puede llegar a matar con el fin de que no se interpongan en sus objetivos personales y o amorosos. Yandere es la combinación de las palabras yanderu, que significan estar loco o loca, y deredere, que significa enamorado o enamorada. En otras palabras, la frase en sí significa loco de amor. Para que pueda quedar mejor representado, si son fans del anime, el mejor ejemplo que les puedo dar es de Yuno de Mirai Nikki, o si son fans de la cultura de internet, estoy seguro que han escuchado sobre Yandere Simulator, un juego que ha estado en desarrollo desde el 2014 y hasta el día de hoy sigue sin estar completo, pero viendo quién es el desarrollador actual es entendible el porqué. Solo no se sorprendan si un día aparece en un video de esta serie. La historia comienza con Yuka Takaoka, conocida en internet como la Yandere real, una joven de Japón que fue sentenciada por intento de asesinato por amor en mayo del 2019. También se descubrió que Takaoka contaba con su propia cuenta de TikTok y su perfil de Instagram, donde en varias ocasiones se la pasaba haciendo cosplays de diferentes personajes de anime, lo que terminó haciendo que las personas de internet comenzaran a idolatrarla aún más luego del acto que cometió. Takaoka conoció a la víctima, Phoenix Luna, en un club de anfitriones, que se puede considerar como un bar que en este caso empleaba mayormente hombres para poder atender a las mujeres que buscaban pasar un buen rato. Este tipo de clubs son mayormente conocidos en Japón. Poco tiempo después de conocerse, comenzaron a tener una relación amorosa en la que se podía notar que Takaoka se encontraba mucho más enamorada que Luna y quería hacer todo lo posible para poder llevar la relación al siguiente nivel, por lo que decidieron mudarse juntos luego de un tiempo estando en la relación. Un día, Luna llegó más tarde de lo normal a su casa y decidió meterse a bañar. Y aquí fue cuando Takaoka decidió revisar su celular y encontró lo que se presumen ser fotos de Luna siéndole infiel con otra cliente que tenía. Esto puso a Takaoka en un estado inestable, por lo que decidió esperar a que Luna se durmiera para poder agarrar un cuchillo y poder apuñalar a su novio mientras dormía. Este reaccionó empujando a un lado a Takaoka y comenzó a correr hacia el ascensor para terminar cayendo inconsciente en el suelo. Takaoka, que aún se encontraba en un estado de shock por lo que acaba de hacer, agarró el cuerpo de Luna y lo llevó al lobby de su edificio, donde fue que tomaron la famosa foto que terminó volviendo famosa a Takaoka, una mujer fumando al lado del cuerpo de su novio infiel mientras un oficial estaba intentando hablar con ella. Se dice que ella solo podía decir: no quería ir a ningún lado, así que me senté afuera. No llamé a emergencias porque tenía pensado quitarme la vida luego de verlo morir por la puñalada. Afortunadamente, Luna solo estuvo 5 días en coma, pero logró sobrevivir al ataque y ha logrado una recuperación completa. Mientras Takaoka estaba siendo llevada por los oficiales, se obtuvo otra escena que logró dar la vuelta a internet, la sonrisa que la terminó dándole el título de la yandere de la vida real. Usuarios comenzaron a crear cuentas de fans de Takaoka que llegaron a tener miles de seguidores, creando incluso GoFundMes para poder recaudar dinero para la liberación de Takaoka, obteniendo más de $3,000 en tan solo los primeros días de creado. En diciembre de ese mismo año, Takaoka fue sentenciada a 5 años por su crimen, pero poco tiempo después lo redujeron solo a 3 años y medio. Más adelante, Luna declaró que no tiene ningún tipo de resentimiento por lo que pasó e incluso terminó disculpándose con Takaoka por haberle sido infiel. También tuvo que ser compensado con 5 millones de yenes, que en su momento equivalían aproximadamente $45,000, y terminaron agregando una skin de Takaoka en Yandere Simulator. Si son seguidores viejos del canal, seguramente ya me habrán escuchado hablar sobre este usuario en el iceberg de Steam, pero quise aprovechar para adentrarme un poco más en la vida de esta persona. Trevor Hitman, mejor conocido como Max Killet, se volvió bastante conocido gracias a sus videos sobre Counter-Strike Global Offensive, logrando tener casi el 1.000.000 de suscriptores en YouTube. Sus videos iban desde presentar posibles errores del juego, top 10, tutoriales y la presentación de diferentes skins caros dentro del juego. En algún momento de mayo del 2018, Max Killet había sido baneado en el comercio interno del juego,
lo que le costó más de $200,000 debido a la cantidad de skins que tenía acumulado. El problema sucedió, por lo que pude encontrar, a problemas que el mismo Trevor tuvo con Valve, ya que estaba vendiendo contenido personalizado en relación al juego. Trevor más adelante admitió que debido a todo este problema quiso dejar de subir videos, pero nadie estaba seguro sobre cómo se encontraba mentalmente en realidad. Lastimosamente, Trevor falleció en un trágico accidente que no solo le tomó su vida, sino la de dos personas adicionales, una mujer de 43 años y su hija de tan solo 12 años de edad. El youtuber estaba conduciendo en sentido contrario a más de 160 km/h en una autopista bastante concurrida con la intención de acabar con su propia vida. Se dice que Trevor murió debido a un traumatismo contundente y el accidente se consideró accidental. Sus padres afirmaron 5 días antes del accidente que Trevor dijo que estaba teniendo una crisis nerviosa. Además, Trevor también fue vinculado a un incidente en la escuela primaria Ashley Falls en Carmel Valley antes del accidente, en lo que varios estudiantes dijeron que condujo el auto a través de una cerca, luego de lo cual salió del auto y rompió una ventana en la escuela, pero afortunadamente no habían clases en sesión. En julio del 2019, la familia de las dos víctimas terminaron demandando el patrimonio de Trevor a la ciudad de San Diego y al condado de San Diego. Afirmaron que el condado y la ciudad de San Diego fueron negligentes el día previo al accidente, cuando el equipo de respuesta a emergencias psiquiátricas del condado de San Diego respondieron a una llamada que afirmaba que Trevor estaba gritando, paranoico y delirando. Una psiquiatra, la doctora Mary Rusher, le dijo a la policía que había evaluado a Trevor y que él era un peligro para él mismo y para los demás y que debía ser detenido de inmediato bajo una suspensión del Código de Bienestar e Instituciones de California 5150. También le dijo a un operador de policía que Trevor había mostrado síntomas maníacos y parecía paranoico, delirante y fuera de control, y terminó amenazando con lastimar a su madre en los días anteriores, lo que provocó un accidente. La familia de Trevor también demandó a la ciudad de San Diego y al condado de San Diego y al equipo de respuestas de emergencias psiquiátricas. En agosto del 2020 se publicaron imágenes de la bodycam en las que el padre, la madre de Trevor y la doctora Rusher pidieron a la policía que llevaran a Trevor a un instituto de salud mental. Sin embargo, la policía no accedió a esto, alegando que Trevor no cumplía con los criterios para ello. Hay dos términos importantes que deben conocer para poder entender mejor este caso: furry y lolcow. El furry fandom es un fandom basado en el género furry, el cual se centra en el gusto por el contenido que gira o incluye animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas, tales como caminar, hablar, vestirse, etc., ya sea en novelas, cómics, programas animados, videos o arte en general, lo cual incluye gustos por seres con apariencia humana y rasgos de animales. Lolcow, siendo la combinación de LOL más Cow, se considera un personaje de internet el cual da risa por el simple hecho de existir. También quiero dejar claro que mucha de la información sobre quién es Cord Kitty fue sacada de la Wikifur, una Wikipedia que está completamente enfocada en el mundo de los furries. También quiero dejar claro que si llego a decir algo que no sea al 100% correcto sobre la comunidad de furries, me disculpo, ya que no conozco a tanta profundidad este tema y me estoy basando más que todo con lo que aparece en internet. Cord nació en Rochester, Nueva York, y luego se mudó al área de la Bahía cuando tenía 9 años. Permaneció ahí hasta los 24 y se mudó a Illinois, Nueva York y luego a California. Empezó a tocar el piano a los 4 años, dibujar a los 6, actuar, bailar y cantar a los 9, escribir canciones a los 12, cine a los 13 y animación a los 14. Cord recibió su licenciatura de música en composición musical de la Universidad Estatal de San José en el 2010. Nuevamente, todo esto es información que aparece en la Wikifur. Cord también tiene intereses en genealogía, musicología, danza, improvisación, psicología y política. Tiene 2 hijos de un matrimonio anterior, que es muy importante que recuerden a lo largo de esta historia para unos puntos más adelante.
Como muchos que pertenecen a este mundo, Cord contaba con su propia fursona, una mujer gata blanca salvaje de pelo corto creado el 20 de junio del 2009. El nombre Cord se originó al término chord o acorde, un término musical, simplemente cambiando la C con una K. Se interesó en la cultura furry en la escuela secundaria y comenzó a navegar por la BCL, un foro de internet que era como un repertorio de imágenes e historias de criaturas antropomórficas en el 2001. Hizo su primera interacción con un furry en el Furry Nation en el 2007 y conoció convenciones y furmeets en el 2008 gracias al primer furry que conoció, Emerald Sage, en San José. Asistió a otros eventos con frecuencia entre el 2008 y el 2010. También quiero dejar algo bastante claro. Tiene, al momento de hacer este video, 37 años de edad. Ahora, estoy seguro de que se están preguntando del por qué está en este video. Pues quiero hacer un breve resumen de las cosas que Cord ha hecho a lo largo de su estancia en la comunidad. Ha creado canciones sobre temas muy cuestionables. Ha acosado y manipulado a un menor de edad con el objetivo de que fuese a su casa por intenciones sexuales. Racismo, se ha comparado a sí mismo con las víctimas del Holocausto. Zoofilia, nuevamente, hasta el punto de nunca dar una respuesta clara de qué siente él es la edad de consentimiento, acoso, entre muchas otras cosas. Cord ha contado con un muy mal historial cuando hablamos de su presencia tanto en línea como fuera de esta. Estas cosas que mencioné solo son unas pocas cosas de lo que este hacer ha sido acusado. Consideren que no puedo extenderme tanto con esta persona ya que haría el video extremadamente largo para un solo segmento de la serie. Para agregar más a este punto, dentro de la comunidad de furries existe el término cub o simplemente cachorros por lo que dice la Wikifur, que es un término que se usa para referirse a los niños furries o los que aparentan ser jóvenes dentro de la comunidad. ¿Recuerdan que dije que Cord tenía hijos? Pues resulta que él pensó que era buena idea crear fursonas de este estilo para ellos. Y no solo eso, también pensó que era una excelente idea llevar a sus propios hijos a este tipo de convenciones, hasta el grado de compartir habitación con un conocido dentro de la comunidad junto con sus hijos. Este es solo un pequeño resumen de lo que este usuario ha hecho. Existen incluso un par de videos en YouTube que están completamente dedicados a explicar quién es y qué ha hecho con una duración de 1 hora en promedio, que los invito a que vean si quieren saber más sobre este ser. Y para terminar, Cord Kitty se ha tomado la libertad de responder cada comentario de odio intentando defenderse con sus extraños puntos de vista. La historia nos centra en Discord, que estoy seguro que la mayoría de ustedes viendo este video conoce muy bien esta plataforma, pero para los que tal vez no la conozcan, Discord es una plataforma de mensajería y chat de voz comúnmente usada por varios usuarios de internet que desean conectar con sus amigos en línea, donde se crean grandes comunidades para que muchos puedan participar en alguna llamada o alguna conversación sobre un tema en particular. En este caso, el servidor que estaremos observando será el de un juego llamado Perfect World, un MMORPG que está basado en la mitología china. En este servidor había un usuario simplemente llamado Menjas, que contaba con una no tan buena reputación dentro de la comunidad debido a su forma de ser. Unos pueden catalogarlo como humor negro, otros lo terminan catalogando como un simple troll que no tenía más nada que hacer. Considerando que incluso había sido baneado temporalmente del servidor por este tipo de comportamientos, pueden darse idea de cómo era su forma de ser en general. Un día cualquiera dentro del servidor, Menjas subió una foto al grupo diciendo: "Esta es mi madre", una foto de lo que se presumía ser el cuerpo de una mujer sin vida. Seguido subió otra foto diciendo que era su abuela. Como era de esperar, un mensaje como este logró llamar la atención de los usuarios del grupo, pero conociendo la mala reputación que Menjas ya tenía dentro del servidor, muchos dudaban sobre la veracidad de lo que estaba diciendo. Aún así, hubo un par de personas que sí se preocuparon y decidieron buscar el origen real de las fotos, haciendo la clásica búsqueda inversa de Google Imágenes o buscando en diferentes servidores de Discord en los que Menjas solía interactuar, pero no llegaron a obtener una respuesta clara. Las imágenes no se pudieron confirmar si habían sido robadas de alguna otra parte de internet, aumentando aún más la preocupación de los usuarios. Con esto en mente, algunas personas del grupo decidieron preguntarle directamente si las fotos eran reales o que si las había sacado de alguna otra página, con la respuesta de Menjas hacia ellos diciendo: "Esto te podrá molestar, pero sí lo hice", y seguido de esto amenazó con quitarle la vida a su
su padre y a su hermana. Sí debo dar una pequeña pausa en este punto. La historia aquí se vuelve un poco confusa, ya que no se sabe con exactitud dónde se encontraba Menjas. Considerando que el servidor contaba con personas de todo el mundo, Menjas podría estar en cualquier parte. Una parte de la historia menciona que lograron dar con su ubicación gracias a su IP de Discord, y otra dice que una usuaria del server logró obtener su información gracias a su actividad de PayPal. Eventualmente lograron dar con una ubicación en Toronto, Canadá, pero no terminó siendo la ubicación real de Menjas, sino la de su proveedor de internet. Luego de contactar a la policía, terminaron llegando a su casa, que estaba ubicada en Ontario. En este punto, Menjas había enviado un solo mensaje más al servidor: la policía está aquí. La identidad del usuario terminó siendo Saman Menjas y terminó siendo declarado culpable del asesinato de 4 personas que se encontraban en su casa en el momento de su arresto: su madre, su abuela, su padre y su hermana. Pero, ¿por qué lo hizo? Hice esto porque no quiero que mis padres sientan la vergüenza de tener un hijo como yo, siendo esta la razón del por qué lo hizo. La familia de Menjas lo consideraban el hijo de oro. Estaba estudiando ingeniería y estando a punto de graduarse a una edad tan joven, ¿quién no quería a alguien así en su familia? ¿Cierto? Pues eso era lo que la familia pensaba, pero la verdad resultó ser muy diferente. Saman nunca había comenzado la Universidad de Nueva York como sus padres pensaban. Apenas se anotó en la universidad local, pero rápidamente reprobó las clases y terminó abandonando. El pequeño detalle es que la familia no estaba al tanto de absolutamente nada. Siguió la rutina de irse desde su casa con la mochila y su computadora portátil. Fingió durante años, aunque cueste creerlo. Halló un lugar tranquilo para jugar sus videojuegos con los que estaba obsesionado. Sus amigos no eran de la facultad, sino de jugar en línea. Pero claro está, esta mentira no se podía seguir igual durante años. Siguió con paseos por el centro comercial y después comenzó a ejercitarse en un gimnasio. Su familia jamás sospechó, ni el comportamiento de Saman generó sospechas. Para el verano del 2019, el tiempo se estaba acabando. Durante 3 años había especulado con una idea inquietante sobre cómo evitar contar la verdad a sus padres, y puso este plan en acción, incluyendo también su ateísmo como defensa cuando le preguntaron los motivos. Soy un cobarde patético. Como soy ateo, creo que no existe el más allá, entonces tenía miedo de morir y quería que murieran para que no sufrieran sabiendo lo patético y subhumano que era. Es todo muy egoísta, soy simplemente patético. Menjas se declaró culpable en septiembre del 2020 de 3 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado en noviembre de ese año a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional durante 40 años. Durante una audiencia de sentencia en octubre del 2020, le dijo al tribunal: me gustaría simplemente disculparme con cualquiera a quien haya impactado negativamente con mis acciones, especialmente las personas que conocían a mi familia, amigos y seres queridos que sé que nunca podrían haber visto que algo así sucediera por mi parte. Lo siento. Muchos de nosotros comenzamos con un sueño siendo jóvenes: el crear tu propio canal de YouTube para poder tener tu propio contenido y poder crear tu propia comunidad, algo que el joven Harley de 14 años terminó haciendo. Harley contaba con su propio canal donde subía muy enfocado en Madden, donde mostraba sus diferentes habilidades en el juego, pero incluso aquí podemos notar que algunas cosas tal vez no estaban tan bien como uno esperaría. Sorry if you heard that in the background. My dad's a little mad right now. Y lastimosamente, este comportamiento era algo normal en los videos que Harley subía. Harley también fue muy vocal con el trato que recibía exclusivamente por parte de su madre. Era claro ver cómo el comportamiento de sus padres estaban teniendo un gran peso en la forma de ser del joven. Un día, Harley se estaba sintiendo muy mal del estómago antes de ir a la escuela y le preguntó a su madre si ese día podría haber faltado debido al dolor. La madre simplemente se negó y obligó a Harley a asistir, y esa fue la última vez que sus padres vieron a su hijo. Harley no llegó a la escuela,
y no regresó a su casa. Los padres ni siquiera se habían preocupado por esto sino hasta el día siguiente, ya que, según ellos, esto era un comportamiento normal del niño. Los padres sintieron que había pasado toda la noche afuera. Cuando no regresó a casa, se preocuparon. Aproximadamente 24 horas después, que fue cuando lo reportaron a la policía. Según la policía, Harley fue visto por última vez el 20 de diciembre en 2019 en Port Clinton, Ohio, cuando Harley se iba a la escuela entre las 6 a.m. y las 7 a.m., pero nunca llegó. La historia comenzó a dar vueltas por internet y muchos comenzaron a culpar a los padres por todo lo sucedido, que era algo que uno esperaría al ver cómo era el trato de ellos hacia Harley, pero la policía dijo que ellos no tenían motivos para creer que estén de algún modo involucrados. La policía, en una actualización del 31 de diciembre, llegaron a decir que la familia de Harley ha cooperado completamente y no tenemos motivos para creer que estén involucrados. Agregaron: nuestros investigadores continúan investigando los registros que hemos podido obtener hasta ahora. La investigación está siendo realizada por socios federales, estatales y locales de la aplicación de la ley. Lastimosamente, las siguientes actualizaciones solo causaron un amargo sabor de boca. Los investigadores que ingresaron a una casa que parecía abandonada encontraron la chaqueta y los anteojos del niño en el segundo piso al lado de la chimenea, y luego descubrieron el cuerpo de Harley encajado dentro de la chimenea. La propiedad dijeron que estaba al otro lado de la calle de la casa de la familia de Harley Dilley. Los detectives sospecharon que el joven de 14 años subió una torre de antena de televisión al techo de la casa donde se subió la chimenea. El investigador dijo que la chimenea estaba bloqueada entre el segundo y el primer piso, que fue donde quedó atrapado el adolescente. Se desconoce qué estaba haciendo Dilley dentro de la casa vacía. Los oficiales habían buscado previamente en las cercanías de la casa abandonada, pero al parecer no encontraron pruebas de una entrada forzada o algo que los hiciera pensar que había posibilidades de que el joven estuviese ahí, por lo que simplemente terminaron buscando en diferentes partes.